Estimados estudiantes, vamos a trabajar esta semana con las variables y las medidas de tendencia central, recordando los conceptos de los tipos de variables y del cálculo de moda, media y mediana en las tablas de frecuencia. Entonces, lo primero que vamos a recordar es los tipos de variables. Cuando hablamos de variables, estas pueden ser variables cuantitativas o variables cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se miden con números y estas pueden ser a su vez discretas o continuas. Discretas son aquellas que solo pueden tomar valores aislados o números enteros y que en general nos sirven para contar. Hablamos, por ejemplo, del número de hijos, número de autos que son de un determinado color, número de hermanos, cantidad de personas, ya que no pueden tomar valores decimales. Y las continuas son todas aquellas variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, por ejemplo, el peso, ya donde uno puede pesar 60 kilos, 60 kilos y medio, 60 kilos 800, ¿cierto? O la estatura, donde la persona mide 1,5 metros, 1,6 metros, 1,7 metros. La edad, por ejemplo, que es medida en años y meses, ya no son números enteros, sino que puede tomar decimales. Y a estas variables cuantitativas, nosotros les podemos calcular numéricamente, podemos hacer cálculos numéricos de medidas de tendencia central. Podemos calcular moda, podemos calcular mediana, porque podemos ordenar los datos de menor a mayor, y por supuesto que podemos calcular media o promedio, como ustedes lo conocen. Y las otras son las variables cualitativas, ¿cierto? Y como su nombre lo dice, hablan de una cualidad o miden categorías. Y estas pueden ser nominales cuando los datos que se clasifican no tienen un orden particular. Por ejemplo, el color de pelo, color de ojos, la nacionalidad. No hay un orden, no hay una jerarquía. A diferencia de las ordinales, que estas sí tienen un orden de las cosas, como por ejemplo nivel de preferencia, grados de dolor, cierto grado de desnutrición, los días de la semana que ya están ordenados, pueden ser los grados en las Fuerzas Armadas, ya pueden ser las jerarquías de los cargos en una empresa. Entonces las ordinales son aquellas donde hay un orden establecido, donde van variando de grados. Y a este tipo de variables nosotros no le podemos hacer cálculos numéricos porque estas no son medidas en números. Por lo tanto, solo podríamos calcular nosotros la moda, que es el dato que más se repite. Pero no podríamos encontrar la mediana, que la mediana es el dato que se encuentra en la mitad, una vez que ordenamos los datos de menor a mayor. Y tampoco podríamos calcular promedio porque promedio es un número, ¿ya? Así que eso para tenerlo en cuenta. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando trabajamos con variables, con estadística en general, es que cuando nosotros hacemos una investigación y obtenemos, ¿cierto?, un conjunto de datos, nosotros ese conjunto de datos para poder mostrarlo a las personas, para que nuestros datos se entiendan, para poder hacer un estudio en sí, nosotros esos datos los representamos ya sea en tablas o en gráficos y calculamos a la vez con ellos, podemos moda, mediana, media, ¿cierto? Distintos estadígrafos que nos van a entregar alguna información respecto a la investigación que hicimos. Entonces, lo más usado es representar en tablas de frecuencia. Pero ¿cómo construimos una tabla de frecuencias? Ya, primero tenemos que fijarnos si nuestros datos van a estar en intervalos o van a ser datos aislados. Si nosotros tenemos, como en este caso, 80 datos, no podríamos poner los datos de uno en uno porque nos quedaría una tabla con 80 filas. Entonces no sería práctico porque la idea es resumir la información. Entonces lo que se hace es hacerla en intervalos, ¿ya? Y nosotros lo que hay que hacer es ubicar el dato máximo y el dato mínimo y hacer una resta para ver cuánto es la amplitud total de datos que tenemos en la muestra, cuánto es el rango total de datos que tenemos en la muestra. En este caso, el dato mayor es el 32 y el dato más pequeñito es el 2.
Entonces el máximo es el 32 y el mínimo es el 2. Entonces nuestro rango es 30. Entonces tenemos 30 datos entre el mínimo y el máximo. Entonces los vamos a dividir en intervalos de modo que sea un número de intervalos que divida de manera exacta el 30. Puede ser el 5, puede ser el 6. En esta tabla que ya tengo hecha, tengo divididos en 6 intervalos. Un intervalo, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si ese 30 lo dividimos en 6, nos queda 5. O sea que la amplitud de cada intervalo va a ser de 5 unidades. Eso quiere decir que mi primer intervalo parte en el mínimo, que es el 2, y a eso le sumo 5 unidades y me da el otro extremo. En este caso es 7. Entonces, el primer intervalo va desde el 2 hasta el 7 y aparece corchetito cerrado en el 2, corchetito abierto en el 7. Significa que incluye el 2, pero no incluye el 7. El 7 se incluye en el otro intervalo. Luego el segundo intervalo va a ser desde el 7 hasta el 12, el otro es desde el 12 al 17, el otro es del 17 al 22, siempre sumándole 5 unidades. Y el último es desde el 27 al 32, y como el 32 es parte de los datos y no tenemos más intervalos, ahí sí que lo contamos. Entonces ahí prácticamente lo consideramos como intervalo cerrado. Y luego decimos ya, la frecuencia absoluta, ¿a qué corresponde? La frecuencia absoluta es ver cuántos datos yo tengo en ese intervalo. Entonces tengo que ir a mi muestra total, a los datos que obtuvimos, que en este caso está acá en una tabla, los 80 datos aislados, y tengo que buscar cuántos datos están entre 2 y 7 sin incluir el 7. Entonces vamos a nuestra tabla y decimos, tenemos el 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y se me está quedando alguno sin contar. Siempre hay que revisar, ¿cierto? Cuando uno los va marcando, el 2 que ya lo tenía cerrado. Y ahí están nuestros 25 datos. Es decir, tenemos 25 personas, ¿cierto? Que se ausentan a su trabajo entre 2 y 7 días. Luego nos vamos a la segunda fila y decimos cuántos elementos tenemos entre 7 y 12, incluyendo el 7 y sin incluir el 12. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 datos, ¿cierto? Que faltan al trabajo, 7 personas que faltan al trabajo entre 7 y 12 días. Y así sucesivamente seguimos contando en la tabla. Luego, ustedes ven la frecuencia absoluta acumulada. Siempre las acumuladas significa que vamos sumando la otra. Es decir, en este caso vamos sumando la frecuencia absoluta. El primer dato coincide con el 25, porque es el primero, hasta ahí tenemos 25. Luego, en la segunda vamos a tener 25 más el 13, es decir, 38. Luego vamos a tener 38 más los 20 datos, 58. Luego a eso le sumamos el 10 y vamos a tener 68. Luego sumamos 6 y vamos a obtener 74 y sumamos 6 y llegamos al 80. Ese 80 debe coincidir con el total de datos de nuestra muestra y que también es el total de datos que está ahí. Eso es ir acumulando. Y luego tenemos la frecuencia absoluta porcentual o frecuencia relativa porcentual, que suelen ocuparse más en las tablitas. Frecuencia relativa porcentual significa que es cuánto es respecto al total.
Si es porcentual, significa que está en porcentaje. Si solamente fuera frecuencia relativa, significa que está sin el porcentaje. Pero en el fondo esto no es otra cosa que el 25 dividido en los 80 datos que tenemos. Si usted divide el 25, que es su frecuencia absoluta, 25 y lo divide en 80, le da 0,3125. Como nos dicen que es porcentual, por lo tanto multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje, 31,25%. La segunda fila, ¿cuál corresponderá? Es 13, ese numerito que está ahí, es 13 dividido en 80. Si usted dice 13 dividido en 80, eso le da 0,1625. Como está en porcentaje, lo multiplica por 100 o corre la coma a dos lugares y le queda 16,25%. Luego, si quisiéramos hacer otra, esa sería 20 dividido en 80 y eso es 0,25. Como lo que necesitamos es en porcentaje 25%. Y así sucesivamente, ¿cierto? Se va sacando los porcentajes de cada una. Al lado podríamos hacer otra que dijera frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿ya? O frecuencia absoluta porcentual acumulada. Significaría que hay que ir sumando esos porcentajes. Después, cuando estén trabajando en la guía, ya vamos a tener, ¿cierto?, distintas frecuencias que vamos a ir calculando. Eso es respecto a cómo llenamos la tabla de frecuencia. Nosotros necesitamos entonces tener los datos de nuestra investigación, ¿cierto? Y luego definir los intervalos. Lo que tenemos que preocuparnos es que cada intervalo tenga la misma cantidad de elementos. Entonces tratamos de elegir una cantidad de intervalos que sea divisor exacto del número que nos da cuando al mayor dato le restamos el menor. Vamos a recordar ahora cómo calculamos la moda, la media y la mediana en este mismo ejemplo que acabamos de ver en la tablita. Como esta tabla que nosotros tenemos es en intervalos, lo que nosotros vamos a obtener en la moda va a ser el intervalo modal. Intervalo modal, porque no vamos a encontrar un número específico para la moda. Y lo mismo con la mediana, lo que nosotros vamos a encontrar es el intervalo mediano. Tampoco un número específico. El único que sí va a tener un número específico es la media. Y para eso vamos a ocupar la marca de clase, que es buscar el representante del intervalo. ¿Cierto? Porque ustedes saben que el promedio va a ser cada dato por su frecuencia. O cada dato sumado las 25 veces. Pero aquí no hay un solo dato. Tenemos un intervalo de datos. Entonces lo que se hace es buscar un representante del que esté en la mitad entre el 2 y el 7. Y usted dice, ¿cómo yo voy a buscar qué número está en la mitad entre el 2 y el 7? Sacar la mitad entre el 2 y el 7 implica que vamos a sacar como el promedio de los dos. Efectivamente eso es, no es como el promedio, es el promedio. 2 más 7, y eso lo dividimos en 2, por lo tanto el representante de este intervalo es el 4,5. Entre el 7 y el 12 es 9,5. Ese es el representante del intervalo. Y el siguiente va a ser 5 unidades más, porque va de 5 en 5. 9 y 5, 14,5. Y esto es la marca de clase o representante del intervalo. Entre el 17 y el 22, 14 y 5, 19,5. 24,5 y 29,5. Ahora entonces, cuando nosotros queremos sacar el promedio, lo que se hace es decir cada dato por su frecuencia. Es decir, 4,5 lo multiplicamos por 25. Más, ¿por qué se multiplica por 25? Porque este dato, o los datos que están en este intervalo, se repiten 25 veces. Entonces este 4,5 representa a los 25 datos que están en ese intervalo, que sería como sumarlo 25 veces. Lógicamente no vamos a sumar 25 veces porque sabemos que eso es lo mismo que multiplicar por 25.
Luego, el segundo representante es 9,5 y eso lo vamos a multiplicar por las 13 veces o 13 personas que hay en ese intervalo. Más 14,5 por 20, vamos ahí, más 19,5 por 10, más 24,5 por 6 y más 29,5 por 6. Y todos esos datos tenemos que dividirlos por el total, que son 80. Seguimos sacando nuestro promedio entonces y ahora hacemos esas multiplicaciones. Yo las voy a ir haciendo y ustedes si quieren van con su celular también realizando la operatoria para que vayan verificando. Esto nos da 1045 y eso hay que dividirlo en 80 y eso es aproximadamente 13, porque era 13,06. Aproximadamente 13 y ese es el promedio. Significa que en total, en promedio, estas 80 personas faltan 30 días aproximadamente a sus trabajos. Ahí tenemos lista la media, ¿cierto? Esa es el promedio. El promedio también se llama media. Y nos queda la moda o intervalo modal. El intervalo modal va a ser aquel intervalo que tiene la frecuencia relativa mayor, es decir, aquel intervalo donde hay más personas. En este caso, en el primero hay 25, en el otro hay 13, en el otro hay 20, en el otro hay 10, en el otro hay 60, en el otro tenemos 6. Por lo tanto, el que tiene mayor frecuencia es el primero, entonces el intervalo modal es el intervalo desde el 2 hasta el 7. Y luego nos queda el intervalo mediano. El intervalo mediano. El intervalo mediano es el intervalo donde está la mitad de los datos o donde llegamos a la mitad de los datos. Es decir, tenemos que tener un 50% hacia atrás o un 50% hacia adelante. Como usted sabe que los datos son 80 y aquí ya están sumados, usted debe decir en qué intervalo yo tengo 40 datos. Entonces vamos al primero y hasta ahí tenemos 25. Hasta el otro tenemos 38. Y en el otro llegamos al 58, lo que significa que en este intervalo está el dato 39, el 40, el 41, 42, 43, 44, etcétera, etcétera, hasta el 58. Entonces aquí llegamos al dato número 40. Por lo tanto, ese es nuestro intervalo mediano, el intervalo que va desde el 12 hasta el 17. ¿Cómo lo podríamos hacer con los porcentajes? Usted también podría ir acumulando los porcentajes y dice, hasta aquí tengo un 31% aprox. Luego al 31 le suma 16, 31, 41, 47. 47,25, 47,5 aproximadamente. Todavía no llega al 50%. Si a ese usted le suma 25, tiene 47, 57, 67, 70 y tantos. Acá usted pasa por el 50% de los datos, por lo tanto coincide con el intervalo mediano. Lo puede hacer o con la frecuencia buscando la mitad de los datos o con los porcentajes viendo hasta dónde tiene acumulado un 50%. Eso es con respecto a la mediana, a la moda y a la media, que es con lo que vamos a estar trabajando esta semana. Nos vemos en las clases para que revisemos las consultas de la guía y también pueden estar en Classroom haciendo consultas y vamos a ir respondiendo.